en sala hay algún maquillista o maquillador profesional, quiero decirte que voy a hablar en unos términos muy claros, un poco más sencillos, para transmitir un mensaje para todas las personas. Si tú me estás escuchando, pues ya tú sabrás cómo acomodar ese lenguaje. La idea es Cartagena. ¡Ay, qué delicia! Quienes no conocen Cartagena, que estén por fuera y no hayan venido a Colombia, hay que ir a Cartagena porque es una maravilla. Muy bien, entonces vamos a arrancar, como Saskia lo contó hace un momentico, a ver, yo inclino un poco más esto para que me puedan ver. Como Saskia lo dijo hace un momentico, pues yo soy maquilladora, llevo mucho rato haciendo esto, me gusta. Tengo la osadía a través de la virtualidad, cosa que no me había sucedido antes, porque cuando daba clase, porque soy docente de maquillaje, cuando doy clase presencial, pues la maquilladora siempre llega muy diva y apoteósica, y en la virtualidad, por el tema de bioseguridad, aún no podemos tener modelos para hacer este ejercicio. Entonces, me tocó sacar la modelo que llevo adentro y hoy seré la modelo y por eso tengo que salir así. Así que te pido que disfrutes mucho este taller, dile a la persona que te invitó, si yo digo alguna cosa que de pronto te quede como que no comprendí, le vas a decir a la persona que te invitó que te amplíe la información. Si estás maquillada, pues toma nota en un cuaderno y luego lo recreas. Tengan muy presente que lo que vamos a hacer hoy es una charla que probablemente me vaya a demorar una hora, de pronto un poquito más, porque además les voy a dar un plus que no les iba a hacer ayer, pero no porque no quisiera, sino por el tiempo, pero hoy me van a perdonar todos, pero yo les quiero hacer ese regalo. A pesar de que yo me demore hoy, así sea una hora, te reto a que tú te maquilles en 15 minutos. ¿Por qué? Porque el maquillaje se tiene que convertir en un tema de diversión. Si el maquillaje se te convierte en un sacrificio, deja de ser algo chévere. Ya no se vuelve tan placentero. Soy amiga de 3 cosas específicas. Primera, amiga del color y partidaria de las individualidades. No me gusta, no estoy de acuerdo con las personas que dicen, Mónica, pero es que a mí me han dicho que me queda horrible el azul. Entonces, cuando me dicen, le queda horrible el azul, pues nació en el lugar equivocado, porque en este planeta el 70% es azul. O sea, se equivocó de planeta, nació donde no era. O el verde. El color está diseñado para que tú lo disfrutes, para que tú lo vivas. Ahora sí, vamos a tener en cuenta los contextos y los protocolos, y eso se los conté ayer. ¿Qué son los contextos o protocolos? Ah, bueno, y respetar la armonía. ¿Qué son los contextos o protocolos? Chicos, que yo no puedo pretender, si tengo mi hijo, ¿cuántos tienen? Escríbanme ahí, ¿cuántos tienen hijos pequeños? Todavía como en la escuela, entre los, qué sé yo, 4 y 8 años. ¿Listo? Natalia tiene hijos pequeños. ¿Quién más tiene hijos pequeños? 6 y 3 años. Miren este ejemplo. Laura va a llevar a los niños a la escuela o a la guardería, como lo llamamos en Colombia, y lo va a llevar su primer día de clase de los niños, ¿no? Cosa más dura para las mamás que dejar los niños en la guardería, no sé, yo ya pasé por allá hace un montón de tiempo, pero eso va súper duro. Bueno, yo soy muy llorona. Y uno llega con los niños a la guardería y sale la profe, sale la maestra, sale la teacher, maquillada de morado con negro, con los labios oscuros, vestida de negro, o sea, súper gótica, y uno dice, ¿me equivoqué? ¿O esto es un sitio de vampiros? Y no, bueno, sí, lo dejo acá, aprendo, le sacan la sangre al niño, qué susto. ¿Por qué? Porque, y no estoy diciendo que no me gusta ese maquillaje, es más, les voy a contar algo, a mí me encantan los colores saturados para maquillar, pero no está en el contexto, no es el mensaje que yo quiero transmitir. O un médico atendiendo con una médica con la boca negra, unas pestañas postizas, así que la dejen así, y uno dice, pues no sé, ¿será que me subió la presión en un momentico? Entonces, lo que queremos es mantener el tema del maquillaje dentro de los contextos, pero disfrútate el color. A mí no me pueden decir que porque yo tengo 41 montón de años, entonces no me puedo poner un azul, un rojo, un verde, un amarillo. No. Solo respeto los contextos. ¿Claro hasta ahí? Muy bien. Yo voy a hacer un maquillaje que va a ir pasando de menos a más y que si tú vas a hacer el ejercicio conmigo, vas a tener la posibilidad de ir recreándolo y de parar donde tú quieras parar de acuerdo a tu individualidad, de acuerdo a lo que a ti te gusta. Que si tú dices, hasta ahí yo me siento muy cómoda, entonces para ahí, porque tú no tienes que hacer lo que yo voy a hacer. Vamos a hablar un poquito de la piel, vamos a hablar de maquillaje, me voy a maquillar solamente medio lado del rostro, porque además me parece súper chévere que ustedes vean cómo va transformándose la piel, cómo va transformándose el rostro con el maquillaje, aún
sin verse cargado. O sea, que no se vea, me gusta el maquillaje que se deje ver tú, que digan, ¿cómo me veo de linda? Pero ¿cómo me veo de rara? Porque soy otra persona. No soy amiga de eso, me gusta el maquillaje que deje ver la piel. Una piel natural. ¿Listo? Muy bien. Natural, vale, Cindy, a mí también me gusta, entonces tú vas a decidir, yo voy a ir pasando de menos a más, voy a tratar de recrear un look en ojos, pues la verdad es que yo no planeo los maquillajes antes de empezar a dar la charla. ¿Qué debes utilizar? Yo te voy a ir diciendo el paso a paso. Corre por favor por tu maquillaje si vas a hacer el ejercicio conmigo, porque vamos a comenzar. Y mañana vamos a hablar de cabello, cómo mantenerlo saludable. Yo estaba acá pensando, Dios, yo les voy a contar algo, Dios es muy bueno, yo solo me peino así y ya. ¿Listo? Yo no me hago mayor cosa, pero sí me cuido mucho el cabello. Listo, muy bien. ¿Cuántos estamos listos? Manitos arriba, muchas, 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 muchas. Quiero ver cuántos estamos listos porque vamos a arrancar, vamos a hablar del tema de piel. Y gracias, Isis, vamos a arrancar entonces, Sandra, perfecto, porque pues el tema de piel no es un tema exclusivo de mujeres. ¿Qué tal? El de arriba o en lo que ustedes crean, o la contaminación, la polución, la mala alimentación, no sé qué, no dice, como usted es hombre, no, a usted no le tocó las arrugas. Usted es mujer, a usted sí le tocaron, ay, usted es blanca, le van a tocar un montón. Ay, usted no comió papaya pequeñito, vea, le tocaron las arrugas. No. Y hay una cantidad de factores que influyen en el tema de la piel. Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que para un buen maquillaje lo más importante es el previo al maquillaje, o sea, toda la rutina skincare. Toda la rutina de piel es el previo al maquillaje y es lo más importante. ¿Por qué? Porque el maquillaje te corrige coloraciones, pero jamás te va a corregir texturas. ¿Me hice entender? Si tú tienes un abultamiento, la piel está descamando, lo que sea, eso no te lo corrige el maquillaje, la textura no te la corrige el maquillaje, pero la piel en tonalidades sí la corrige. Entonces vamos a hacer un maquillaje bien chévere hoy y lo primero es hablar de piel. Muy bien. Gracias, Gerardo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasos básicos para que se den cuenta que yo no soy así como... Yo siempre me soñé de niña el tocador lleno de tarritos. De adulta compré todos los tarritos. Y de adulta más grande me di cuenta que me da pereza usar todos los tarritos. Uso 4 o 5. Me da mucha pereza usar todos los tarritos. Yo soy así medio acelerada, medio practiquín. Entonces, práctica, entonces no me gusta. Pero básico. Todos los días nos vamos a limpiar la cara, nos vamos a hidratar y nos vamos a proteger. 3 pasos básicos. Por favor, nos vamos a limpiar, nos vamos a hidratar, nos vamos a proteger. En el tema de la hidratación, yo utilizo un hidratante para los ojos y un hidratante para el rostro. Y se van a dar cuenta, y ayer a los que me alcanzaron a escuchar así pixelada, se dieron cuenta que yo tengo un amor de mis amores, que es un contorno de ojos. Y de eso no me voy a poder desprender jamás porque es el producto que para mí ha sido el más potente. Me limpio, me hidrato y me protejo. Les voy a contar cuál es mi rutina y cuál es la importancia de realizar eso. Yo les traje solo mi rutina para que lo vean. Yo utilizo esta espuma limpiadora. Esta se llama espuma limpiadora de Aristry. Es un producto, les voy a mostrar. Y además ustedes no saben cómo huele esto. Esto huele. Porque una cosa peor que una crema para la cara que huela maluco. Horroroso. Eso termina con más de un matrimonio. Entonces, miren, esta espuma limpiadora, que miren que es súper densa, yo lo que hago es, me humedezco el rostro, voy a utilizar esta de acá, me humedezco el rostro y miren la cantidad que saqué. ¿Alcanzan a ver? Escríbanme si sí. Yo creo que sí se ve. ¡Ay, venga! Miren, yo, como estoy con luz natural porque estoy en Colombia, ahora se ve mejor. Ay, ahora se me ven todas las manchas, Dios mío. Se ve mejor. Súper, miren. Este producto, miren el poquitico que cogí. Esto es una espuma limpiadora. ¿Cómo lo utilizo? Me humedezco el rostro. Lo emulsiono con un poquito de agua y 1 minuto. Todo el día tu piel te soporta la contaminación, tocarse la cara, los niños dándote besos, tu esposo dándote un beso, lo que sea. ¿Cómo pretendes lavarte la cara en 10 segundos? Dedícale por lo menos una... Gracias, Diana. Sí, esta es la espuma limpiadora de Aristry. Yo le dedico por lo menos 1 minuto a mi limpieza. Después de que yo me limpio la cara, me enjuago con abundante agua y me tonifico. Para las personas que sean de pieles grasas, yo les voy a contar algo. Esta espuma es ideal para personas con pieles secas o en una edad madura o en una piel madura. ¿Se entiende piel madura? Piel madura es aquella piel que ya tiene signos visibles de envejecimiento, o sea, o de la edad.
nada que hacer. Yo a la edad que tengo, mi hija tiene 24 años, calculen, no fui mamá adolescente, pues evidentemente tengo arrugas, tengo una manchita por aquí que vengo trabajándome hace un ratico, tengo manchas, tengo arrugas, la piel puede estar opaca y eso que me cuido. Esta espuma limpiadora es especial para pieles secas. Si tú estás, cuando las personas que están que tienen estaciones, porque pues en Colombia no se dan, pero donde ustedes tengan estaciones, se han dado cuenta que cuando están en invierno la piel se comporta distinto a cuando están en verano. ¿Ok? Ya voy para allá, Viviana, muchas gracias. Entonces, este producto es especial para pieles secas o pieles maduras. Yo no utilizo normalmente un producto para pieles grasas porque no es mi necesidad. Sin embargo, hay un producto, toma nota, Viviana, para ti, porque esto te va a encantar. Hay un producto que se llama Limpiador Tónico 2 en 1 de Essential by Artistry. Limpiador Tónico 2 en 1. Es un tarrito como estos, pero blanco. Es una nota para pieles que tiendan a ser mixtas o grasas o personas que tengan pieles grasas en climas cálidos. Porque en los climas cálidos se produce más sebo, se produce más grasa. ¿Listo? Entonces queda claro, Viviana, hasta ahí. Essential by Artistry se llama Limpiador Tónico 2 en 1. Súper, Ana, muy bien. Pero estas ya saben, pieles sequitas, pieles maduras o climas con temperaturas muy bajitas, esto es lo máximo. Y pilas, que no quiere decir que sea, entonces es piel seca, seguro que es que ella está muy viejita, ya está muy grande. No, mi hija tiene 24 años y tiene la piel supremamente seca. Es más, diagnosticada fotosensible. Entonces, miren que de acuerdo a las condiciones uno ve. Esta es espuma limpiadora para pieles secas o maduras y la otra se llama limpiador tónico 2 en 1. El de piel mixta también te sirve ese. Limpiador tónico 2 en 1, Essential by Artistry. Listo, es uno blanquito, es en gel, es muy líquido, entonces se va a humedecer el rostro y una gotita. Y con esa gotita se enjuagan aunque sea un minutico. ¿Listo? Muy bien, hasta ahí. Después de eso, yo utilizo este producto. Ay, chicos, vean, les voy a decir algo. Yo lo uso, me disculparán los se me está cayendo la casa, perdón. El maquillaje de la línea y cuidado de la piel. Ay, Carlos, escríbeme, alcanzo a ver solamente un pedacito de lo que me estás escribiendo. Ok, miren, yo no acostumbro a usar selladores. Ya escuché, Lorena, ya te voy a decir. Miren, yo no acostumbro a usar sellantes o selladores para el maquillaje. No soy muy amiga de ellos. Incluso Artistry, que es con la marca que me voy a maquillar, tiene uno y yo no le encuentro, perdónenme todos los importadores, así como una maravilla. ¿Saben qué es una maravilla? Esto. Y esto es un tónico de los que usamos normalmente las mujeres en la piel, que le devuelve a la piel la humedad y como la regula el nivel de pH. Y es un tónico y pieles afro, sí funciona. Yo amo los negros, me parecen divinos los negros. Ok. Este tónico que se llama tónico de Judex Ten, yo lo utilizo como tónico y como fijador de maquillaje. Y se van a dar cuenta. Y si tienes lineecitas de expresión, no compres fijadores de maquillaje, compra esto. Yo lo que hago es que normalmente lo envaso, pues no lo traje, no lo uso así, el tarro me parece muy lindo, además es muy grande, miren esto, mis manos son gigantes, pero yo lo envaso en un atomizador, lo mantengo en la puerta de la nevera y me lo aplico así, y dejo que se seque. No solamente me rinde más, sino que me da un acabado más bonito. Como no lo tengo acá, les voy a mostrar cómo funciona. Yo normalmente me póngale 4 gotitas. 4 gotitas. Si se dan cuenta que es como lechosito, espero que se vea. Y me lo pongo entre mis manos y... Miren, si ustedes tienen piel seca o están en invierno, por ejemplo, que la piel se pone muy seca por el aire frío, lleguen a la casa y no se pongan más crema, se ponen tónico. Se llama tónico de Judex Ten. Eso es, miren que la piel se vuelve a ver como cremosita. Es impresionante el nivel de hidratación. Esto para sellar maquillaje es muy top. Después, ¿qué hago? Entonces yo ya me limpié. Eso hace parte de mi limpieza, limpiar y tonificar. Me hidrato. ¿Con qué me hidrato? Con una, listo Gladys, con una hidratante para el día, obviamente, y un contorno de ojos. Mi hidratante es esta. Es un hidratante, se llama hidratante de Judex Ten. Yo utilizo ya una línea antiedad, chicos, me toca. Luzmila, ¿sirve para piel grasa? Sí, pero te voy a contar algo. Si tú estás utilizando, ¿se acuerdan que el que yo mencioné ahorita se llama limpiador tónico 2 en 1?
Es porque las limpiadoras para pieles grasas vienen con unos agentes limpiadores, valga la redundancia, un poquito más efectivos de absorción a través de micelas que hacen que tu poro quede supremamente limpio y no tengas que ponerte más tónico para regular el nivel de pH. Entonces, no necesitarías utilizarlo. Sin embargo, una piel grasa en invierno se comporta diferente, entonces lo podrías utilizar. Y lo puedes utilizar para sellar maquillaje. Es lo más top. Es más, no compren selladores. Ni de Aristry. No me vayas a matar por esto, Cristian. Ni de Aristry. Compren esto. Que yo sé que está en la gran mayoría de portafolios del mundo. Esto es una cosa increíble. Pregúntale a la persona que te invitó cómo lo consigues. Además que es muy grande. Es que miren el tamaño. Esto es súper grande. Y en atomizador para que les rinda más. La piel queda. En esto quedo yo así, viva, apoteósica para poder almorzar. Muy bien. Esta es mi hidratante. Entonces ya limpié. Ahora me hidrato. ¿Con qué me hidrato? Este es mi hidratante. Es un hidratante antiedad. Yo utilizo este hidratante y mi contorno de ojos de la misma familia. Les voy a contar por qué. Porque yo me puse a investigar y resulta que estos productos tienen una cantidad de componentes magníficos, pero tienen uno que me gusta mucho. Y es el extracto de baobab. ¿Se acuerdan del árbol del Principito? Si no se han leído el Principito, aprovechen la contingencia para que lean el Principito. Es un libro obligado en la vida. El árbol del Principito tiene unos frutos que eso parece como un cacao, pero en tamaño familiar. Y ese producto, esa sustancia que le extraen a esas semillas cuando las maceras es un extracto de ese árbol que lo llaman el árbol de la vida, es un fruto africano, viene del fruto africano. Y ellos se dieron cuenta que las comunidades nativas del África, a pesar del resisterio de sol y lo que sea, su piel se conservaba súper bien. Yo comprobé eso con el contorno de ojos y se los voy a decir, ni siquiera fue con esto. Por eso me enamoré de esta después. Fue con el contorno de ojos. El amor de mis amores es este. Este es mi bebé. ¿Listo? Esto no hace parte de mi tocador, hace parte de mi kit de maquillaje, elixir de la eterna juventud. Ay, aunque ahora les cuento otro. Ana, usted no sabe, esta es una cosa brutal. Miren, este es mi contorno de ojos. Yo creo que yo soy la más consumidora de contorno de ojos porque lo utilizo en mí y lo utilizo en mis clientas o en mis clientes hombres. Y escriban solo yo, ay, Dios, me está dando como friso, ¿qué pasó? Bueno, escriban solo yo. ¿Cuántas mujeres, si te pasa, cuántas mujeres les sucede que no se maquillan porque dicen que se ven más arrugadas? No se ponen base porque se le ven las arrugas. Ya empezó Sandra, vea. No se ponen corrector porque dice, Moni, se me cuartea, eso queda, mejor dicho, yo para qué me voy a maquillar, se me suben las arrugas. No hago tal cosa por esto. Miren, empiecen a leer ustedes mismos los comentarios, pongan todo eso público, hasta lo que no les gusta público. Miren, a Gladys también le pasa. ¿Quieren que les cuente una cosa? Miren, reconociendo que hay correctores y bases que no son tan chéveres, el problema no es ni el corrector ni la base. El problema es el contorno de ojos. Ahí les dejo el datito. Es el contorno de ojos. Joyce, ay no, tienen unos nombres que no sé leer. Joy, te voy a dar Joy, ¿listo? Ok. El problema es que no tienen esto. Tamara, ahorita nos fijamos, o Tamara o Tamara, no sé. Ahora nos fijamos qué corrector puedes estar utilizando, porque a veces no es un problema del corrector, a veces es un problema del contorno de ojos. Y te voy a hacer que los poros se vean más abiertos o no. Ojo con esto, porque el tema de los poros también es genético. Entonces, lo que pasa es que como nos vendieron una idea de belleza, que tenemos que parecer un filtro de Instagram a toda hora, eso es lo más irreal del planeta. O sea, ni un bebé parece un filtro de Instagram. Que queda uno así. Y no crean en todas las fotos, ni en todas las fotos que ven, ni siquiera en mi Instagram. ¿Por qué? Porque todas las fotografías de maquillaje son editadas. El 90% de las fotografías de maquillaje son editadas para realzar color. Así de fácil, no tengo problema con decirlo públicamente. Así es. ¿Qué más hacemos? Por eso se ve de porcelana. Belén, vamos a ver cómo opinas ahorita que sí vamos a quedar al descubierto. ¿Listo? Ok. Muy bien, vamos a hacer esto. Entonces, hidratante y esto. Las bases no, esto lo vamos a dejar porque esto lo voy a utilizar ahorita. No te ayudan a escamar. Es el tema de la hidratación. El maquillaje jamás va a ser eso, a menos de que sea un maquillaje súper abrasivo, pues, pero no te va a hacer eso. ¿Listo? Aclarado todo el tema del maquillaje, de la rutina de piel, limpié, hidraté, protegí. Ah, bueno, no les dije lo de la protección. Yo ya me puse. Este es mi protector solar. Vamos a ver si aquí se ve.
Aquí. Pues qué pena, pero me toca así. Este se llama, es una CC Cream que sirve como pantalla solar, pero yo lo llamo protector solar con color. Porque cuando uno dice CC Cream, los caballeros dicen, a mí no me aplique eso, que eso es maquillaje. Eso tiene color muy raro. ¿Usted qué me está colocando en la cara? Chicos, vean, es un protector solar con color. Les voy a contar algo. Resulta que hay unos componentes para que los protectores solares tradicionales puedan convertirse en esos protectores que nos protegen de una radiación indirecta que a veces no vemos y que es la más frecuente, que es, bueno, ahorita en contingencia no creo que estén aguantando mucho sol. Deberían, ¿no? Pero, estamos expuestos al televisor, al computador, a las luces. Yo les voy a mostrar algo. Miren esta paletica. Omitan los rayones, ¿listo? ¿Alcanzan a ver las luces detrás? Por aquí están mis amigas, pero estas luces de acá atrás. Esas luces yo las tengo pegaditas a la cara todo el día. Tú debes tener tu celular todo el día. Si ustedes son de los que, limpiador en todo el rostro, Mauricio, si ustedes son de los que sienten que se están durmiendo así cuando sienten que se les va a caer el teléfono, también estás pegado de una luz indirecta todo el día. Hay un componente especial que se llama óxido de zinc, que es el que le da químicamente en la forma la blanquecina a los productos. Entonces, todos los protectores solares que ustedes vean con color tienen esos componentes. Eso no quiere decir que sea una base. Cristian, protector solar con color, además se ven tan hermosos porque les voy a contar algo. No se ven maquillados, pero la piel se ve un poco más uniforme. Se ven tan lindos. Además, yo estoy utilizando esta, les voy a contar la verdad. Adriana, ¿te ha pasado? Sí. Miren, les voy a contar algo. Adriana Saavedra, Adriana, ¿estás en Popayán? Yo creo que yo he hablado con Adriana alguna vez. Miren, en Chile, ok, miren, cerquitita. Este protector solar que yo utilizo es porque aparte me ayuda a tratar esta manchita. Si ven que yo tengo una manchita aquí que no saben, ya está súper bien. Antes era un mapa. Ya está súper bien. ¿Listo? Entonces me limpié, me hidraté y me protegí. Queda hasta ahí Saskia. Saskia es el producto favorito. Saskia fue la persona que abrió esta charla, que me puso en desventaja porque es demasiado hermosa y salió muy diva y yo salí así. ¿Listo? Pero te perdono, Saskia. Ok, muy bien. Empezamos a maquillarnos. Ahora sí. Vienen diferentes tonalidades, entonces tranquilos, que eso se acomoda, no vas a quedar, no tienes que cambiar de raza. Ok, muy bien. Ahora sí, yo me voy a recoger un poquito el cabello por acá y quiero que me escriban si están listos para empezar a maquillar. ¿Listo? Los hombres se tienen que cuidar la piel, chicos, miren. La piel pasa a cuenta de cobro. Las mujeres, por un tema de hormonal y toda la carreta, nos empezamos como a envejecer más rápido. Pero no quiere decir que los hombres nos envejezcan. Eso les ha pasado que uno de los caballeros, como entre los 50 por allá y los 50 y algo, uno los deja ver unos años y uno dice, ay, este señor, ¿qué le pasó? Porque empiezan, entonces, ¿qué dice la vida? ¿Se acuerda cuando usted se tomaba unas cervezas por allá con los amigos, más de la cuenta? ¡Pin! Le regalo esas arrugas. ¿Se acuerda en Colombia? ¿Se acuerda cuando jugabas fútbol o vóley en playa y no te ponías protector solar y encima te tomabas un traguito? Ay, tengo unas ganas de estas manchas, tenga, y las regalo. Tan, 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 tan. Y cogen a los hombres y me parece justo. Así que cuídense, porque eso también les va a pasar. Listo. ¿Tú amas la CC Cream? Liliet Cabral? Ok. Allá se están riendo. Ay, ay, ay. Y a nosotros nos gustan los hombres que se cuiden, tampoco que caigan en los excesos, pero que se cuiden. O sea, que uno los vea ocupados de ellos. Eso me parece tan importante, es que es un tema de amor propio. Vamos a empezar a maquillar. Yo siempre digo que en términos de maquillaje, yo me cuido mucho, Cristian. Sí, sí, por eso Andrea está ahí toda entretenida también, te ve muy lindo todo el tiempo. No me den tiro porque me lo estoy tirando. Qué rico, Carolina, qué rico. Miren esto. En términos de maquillaje, yo siempre digo, hay productos a los que no les tienen que invertir. O sea, hay productos que no son negociables la calidad y que lastimosamente tampoco son regalados en precio. ¿A qué me refiero? Que todos quisiéramos, yo quisiera que todos los días me llegara una cajita de cositas de full maquillaje o de full piel y que no me las cobraran. Así tuviera con qué pagarlas, hay que dicha que me llegaran gratis. Bueno, hay algunos métodos para que uno las logre librar, pero eso no me corresponde a mí. Pero
Pues hay productos de maquillaje que la calidad tiene mucho que ver con el resultado. ¿Cuáles son esos productos? Toma nota. Primero, un preparador de piel. Segundo, yo ya te voy a decir que si quieres dejas 2 espaciecitos para yo explicarte qué es eso. Primero, un preparador de piel. Segundo, una base. Yo, Mónica Sánchez, no soy amiga de la base todo el tiempo, de utilizar base de cobertura todo el tiempo. Pero inevitablemente, si yo tengo una reunión de trabajo virtual, ¿listo? Así yo esté en pijamada de la cintura hacia abajo, yo aclaro que hoy sí me vestí completa, por si acaso. Si yo estoy en la casa y voy a prender mi celular, mi compu, qué sé yo, mi ordenador, porque tengo una reunión de trabajo, no voy a salir así, a mí porque me tocó hoy acá, ¿ok? Pero entonces utilizo una base para eso, utilizo una base si tengo un evento social, si tengo unas fotos. De lo contrario, a mí me gusta más naturalín y ya les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, utilizo un protector solar, utilizo un preparador de piel, utilizo una base, utilizo un polvo compacto. Eso es lo que yo siempre digo, tenlo dentro de tu cartera de maquillaje. Un maquillaje para cejas, eso es súper importante. Y ya les voy a, porque muchos dirán, no. Ahora, como todas las colombianas, ustedes sabían que en Colombia tenemos una fijación con las cejas. Eso es impresionante. Pero tenemos toda la razón y ya les voy a decir por qué. Un maquillaje para cejas, sí lo necesitas. Si tú tienes unas cejas lindas, tupidas, con buena horma, buen vellito, tampoco exageres, no la necesitas. Solo si necesitas darle un poquito más de forma. Incluyo una buena pestañina, incluyo un labial. Y ustedes se van a preguntar, Moni, ¿las sombras? Moni, el rubor, Moni, no sé qué. Miren, tomen nota de esto. Yo no soy amiga de los labiales. Y no es que no sea amiga, me encantaría estar así siempre viva, hermosa, despampanante, pero yo hablo todo el día. Entonces el labial se me va a caer. Siempre cargo 2 tonos de labial. Estos, miren cómo son de lindos, ¿cierto que son hermosos? Y yo siempre cargo uno que se llama Terracota y uno que se llama Daring Red. Yo creo que eso lo encuentran en sus portafolios y enseguida les voy a mostrar. Yo no cargo cosméticos en mi bolso o cartera, bueno, o morral, yo siempre estoy de morral. Yo nunca cargo cosméticos, yo cargo siempre una brochita para quitarme como el exceso de pronto de sudor, sin polvo y sin nada, y un labial. Siempre. Si yo salí maquillada, no cargo absolutamente nada más. Cargo uno de estos 2 labiales, Terracota o Daring Red, y con esto lo uso de labial, de sombra, de rubor, de todo. De todo. Yo amo lo multipropósito. De todo. ¿Listo? Daring Red o Terracota. Ahorita lo utilizo para que sepan. Entonces, por eso yo no hablé de los rubores. Aunque igual, si lo necesitas, pues chévere, lo compras. Hoy uso rubores también. ¿Listo? Lo que quiero es que, mira, yo quiero que tú entiendas, o hacerme entender más bien, que tú no necesitas un portafolio ni necesitas una cartera repleta de productos para hacerte un buen maquillaje. Necesitas tener buenos productos, así sean pocos, y saberlos usar. En vez de estarse gastando, miren, eso es hasta inteligencia financiera. Compran unas sombras, unas paletas de sombras así, 80 colores, y se gastan la café, la dorada, y si acaso una blanquita. ¿Para qué compraste la morada, la azul, la verde? Si no usas eso, no lo compres. No boten el dinero, muchachos, que eso es una bobada. Esa plata se la ahorra, se compra otra cosa, se da un viaje, me invita a cenar, me invitan a sus países, ¿listo? Muy bien. Ok. No alcancé a leer el desmaquillante algo y no alcancé a leer. Si me pueden transcribir de nuevo la pregunta del desmaquillante, o si era una pregunta o no sé si es un comentario, lo vuelvo a leer, ¿ok? ¿Vale? Muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Qué es un preparador de piel? Es un producto que ayuda a que tu piel quede más lisa, más pareja, más uniforme y que el maquillaje te dure más. Yo, en el mercado colombiano o en el mercado, en el mundo en general, en términos de maquillaje, existen varios preparadores de piel. Los más comunes son los primers, las BB Cream y las CC Cream. Los primers son productos de textura siliconada o en gel que al contacto con la piel se queda como muy lisa. Queda lindo, pero tiene su rollo, tiene su problemita. Y el problemita es que como por la textura es como si impermeabilizara la piel. Entonces, como si le tapas la nariz a la piel, entonces la piel no respira. Algo así. Entonces, deja esos primers
como de pronto para unas fotos, un evento especial. Para los hombres, por ejemplo, que si en casa hay primers, cuando un hombre vaya a hacer una conferencia, por ejemplo, tenga luces encima, esos primers son geniales. De resto, un ratico. Yo prefiero otros productos. Luego están las BB Cream y las CC Cream. Como yo utilizo un protector solar que da ese acabado como de CC Cream, lo voy a omitir. Pero yo voy a utilizar la BB Cream. Se van a dar cuenta, yo voy a maquillar con Aristry. Aristry está catalogada como una de las mejores marcas de maquillaje tratante en el mundo. Y se van a dar cuenta que hay productos que me gustan más que otros. Gracias, Jan. Hay productos que me gustan más que otros porque así pasa en la vida cotidiana. Entonces se van a dar cuenta que hay unos que ustedes dicen, wow, hay un cambio significativo. O, yo lo veo normalito. Vamos a ver eso. Yo no me voy a poner a explicarles acá 80 cosas, de dónde salieron, que le sacaron las aguas a los fiordos de Noruega y uno a veces ni siquiera sabe dónde es Noruega. O sea, eso no importa. Entonces, yo quiero contarles es, desde la experiencia cuál es el efecto o el beneficio que da. Entonces, esto es una BB Cream. Es un bálsamo que ayuda a perfeccionar la piel, que ayuda a que la piel se vea más parejita. Cuando yo no me aplico base, que yo le digo, yo no me aplico base todos los días, si estoy hablando muy rápido me dicen, acuérdense que soy de Colombia, específicamente de Medellín, y hablo a nivel aceleradísimo. Cuando yo no utilizo base, pues tampoco salgo así como tan al descubierto, porque a mi edad, gracias, porque a mi edad pues ya me toca hacerme alguna cosita. Entonces yo utilizo esto. Antes de que saliéramos ahorita a la contingencia, que yo venía súper juiciosa haciendo ejercicio, yo no soy de las que va a los gimnasios diva, apoteósica, peinada, que además no se despeina. No. Yo soy la normalita del gimnasio, ¿listo? Pero tampoco voy maquillada al gimnasio y entiendo que muchas personas por sus actividades vayan maquilladas al gimnasio. Pero como no es mi caso, yo no cumplo un horario ni nada de eso, gracias a Dios, bueno, aunque tuve buenas elecciones, pues yo voy al gimnasio a cualquier hora, normalmente cuando hay poquita gente. A mí no me gusta ir con mucha gente porque ya saben que no soy así la diva apoteósica. Entonces, yo utilizo esto, yo siempre me pongo esto, porque disimula muchísimo. Miren lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar, ahora sí entramos en materia. Miren, voy a tomar una brochita, que es una brochita para base. Estas se llaman kabuki, son brochitas un poco más planas. Por aquí tengo otra que les puede servir. Esta se llama lengua de gato. Mira, yo les enseño esto. Esta brocha se llama kabuki. Miren que es plana, como más recogidita, como apretadita, ¿ok? Esta se llama lengua de gato. Aclaramos que no hacemos testeo ni maltrato a animalitos ni nada de eso. No usaría esto ni por equivocación, ¿ok? Esta se llama lengua de gato, esta se llama kabuki, que es como más plana. Y hay una que se llama mofeta, ¿listo? Si se dan cuenta que está como trasquiladita, como cortadita en puntitas, así como están muchos esposos en cuarentena donde la esposa ya pasó a hacer lo suyo. ¿Sí ven? Así. Yo voy a utilizar la kabuki, me gusta muchísimo la kabuki, me parece que da un acabado muy chévere y que por el tamaño me ayuda. Si no tienes brocha y vas a hacer, ya voy perdiendo el glamour. Si no tienes brocha y vas a hacerlo con los dedos, lo vas a hacer a toquecitos. Entonces mira lo que vamos a hacer. Yo voy a tomar un poquito de la BB Cream y voy a colocarlo sobre una paletica mezcladora. Estas son las cosas que compramos los maquilladores de gomosos. Tú lo puedes hacer en tu mano, sino que como yo maquillo a más personas, pues no puedo ponerlo en mi mano para todo el mundo. ¿Listo? Vas a tomar la brocha, quiero que mires el efecto. Si la tienes, hazlo. Si no lo tienes, perdón. Si estoy muy despeinada, quiéranme así. Mañana les muestro en el taller. ¿Ustedes quieren ver esto? Muchachos, miren, esto es pelo nuevo. Para los que quieran aprender cómo les crece el cabello, no se pierdan el de mañana. Voy a tomar la brocha, yo lo esparzo y les voy a contar algo. Yo soy Mónica Economía, no pierdo nada. Nada de un producto. Tomo un poquito de mi BB Cream sobre la brocha y lo primero que voy a hacer es, a toquecitos, colocarlo sobre los puntos más altos de mi cara. Corina, ¿dónde eres tú? Desde los puntos más altos de mi cara. ¿Listo? ¿Cuáles son los puntos más altos? Pómulo, frente, nariz, mentón. Pómulo, frente, nariz, mentón. Pómulo, frente, nariz, mentón. Siempre. Claro, Jimé dice lo mismo. Miren, yo soy una convencida que si yo pago por un producto, que yo le pueda sacar al producto hasta el último impuesto.
A mí sí de verdad me molesta que se me quede el producto ahí en la mitad del tarro. No, que me entreguen todo, que pase por aquí. Listo. En el pómulo, encima de la costa pacífica morena y estoy, ay no, esto me parece como la mitad, les va a tocar ponerme los mensajes con poquitos caracteres. Sobre la frente, siempre lo vamos a llevar hasta la raíz del pelito, lo coloco sobre la nariz y lo coloco sobre el mentón. ¿Listo? Con lo que me sobró, que se dieron cuenta que puse muy poco, voy a colocar en el resto del rostro. Como que descargo mi brocha. Si lo estoy utilizando con los deditos, igual, no arrastren como una crema, sino como a toquecitos. ¿Listo? Muy bien. Qué rico saber si alguien está haciendo el ejercicio conmigo y se está maquillando. ¿Listo? No crean tampoco en trucos mágicos. Ay, es que el maquillador hacía así. Ay, qué rico, Eliana. Tómense fotos y no las mandan ahorita. No las envían, perdón. Listo. Miren. No crean tampoco que tienen que tener 80.000 brochas, ni que, ay, es que ella toma la brocha no sé cómo. No hay trucos mágicos. Solo hay práctica. ¿Listo? Jessica, qué rico. Ahorita que se toman fotos y no las envían. Ahora sí, quiero que miren esto. Miren por qué yo me pongo BB Cream para ir al gimnasio. Para despistar el enemigo. ¿Sí se dan cuenta la luminosidad que da a este lado la piel? ¿Y si se dan cuenta cómo está este lado? ¿Quiénes notan la diferencia? De este lado a este. Diana, gracias. Se nota muchísimo. Quiero que se aprendan esto. Todo lo que yo vaya a utilizar hoy, que yo les diga que tiene un nombre Exact Fit, o sea, ese es como el apellido, ¿no? Como de qué familia viene. Viene de la familia Exact Fit. Todo lo que yo les diga es que Exact Fit tiene dos condiciones especiales. Primera, es un engañaojos brutal. Eso tiene una cosa que se llaman ilusores ópticos o prismas ópticos. Y es que cuando el otro te ve, es como si te viera con una bolita discotequera en la cara y le hiciera así en el ojo todo el tiempo. Entonces alcanza a disimular las imperfecciones, entre comillas imperfecciones que tú tengas. Genial, porque eso es lo que uno quiere. Que el otro no se dé cuenta que uno tiene una mancha, que le salió tal cosita, que no, lo que sea. Esto lo pueden utilizar pieles grasas, pieles secas, no tiene ningún problema, tiene un factor de protección además alto, si de pronto estás en una región donde necesitas un poco más, aunque esto es un tema general. Listo, entonces tienen los prismas ópticos. Entonces acuérdense, Exact Fit significa, una, que tiene ilusores ópticos. Yo lo llamo engañaojos. Pónganle el nombre que quieran. Yo lo llamo engañaojos. Y dos, que es a prueba de agua. Eso es tan importante, pero tan importante el maquillaje. Dejen de botar plata en maquillaje o dinero en maquillaje donde ustedes tienen que estar todo el día esclavas, esclavas y esclavas. Y si ustedes, yo me voy a atrever a hacer esto con ustedes porque les tengo confianza. Les voy a sugerir que se vean un documental que está en Netflix. Netflix no me paga por esto, hago la aclaración, deberían, pero no. El documental está buenísimo, se llama Sociedad de Consumo y el primer capítulo está dedicado al maquillaje. Si tú quieres entender por qué y cómo comprar buen maquillaje, ve allá y documentate. Se llama así, Sociedad de Consumo. En inglés se los quedo debiendo. En español, Sociedad de Consumo. ¿Listo? Y es el primer capítulo, son como 5, es como una miniserie, pero el primero es de maquillaje. Te sugiero que la veas. Si tú eres una mamá que dice, yo no le compro a mi hija un labial, porque yo las entiendo, ¿no? Que dicen, comprarle un labial costoso para que se lo aplique con las amiguitas, o las bote en el cole, o en la escuela, o no sé qué. Quiero que veas ese documental. Es más, no compres nada si no quieres y no estás segura. No le digas nada a la persona que te invitó. Ve ese documental para que te asegures de la cantidad de errores que cometemos. He dicho, ya saliéndome de lo trascendental, vamos a empezar, vamos a seguir con la piel. Después de que yo hago esto, me pongo la base, siempre. Me encanta cuando me escriben en otro idioma y no entiendo nada. Gracias. Después por ahí alguien que me traduzca, ¿ok? ¿Quién botó el maquillaje? ¡Ay! El maquillaje se ven, si ustedes sabían eso. Listo. Ya sabemos que por aquí, look sencillo. Para todos los días, todo el cuento. Pero vamos a ir subiendo, de menos a más. Base. Yo voy a utilizar esta base, quiero que miren la cantidad que voy a usar. Menos de medio puff o de medio... Esta base que yo tengo aquí es una base líquida con el mismo apellido.
A ver, ¿quién se lo aprendió? ¿Cuál es el apellido? El apellido es Exact Fit. ¿Y qué significa? Que tiene ilusores ópticos y esa prueba de agua. No voy a seguir repitiendo, esto digo yo y siempre lo digo. Ilusores ópticos y a prueba de agua. Vean, chicos. El tono que yo utilizo es el Sun. No sé cómo, yo sé que hay otros portafolios donde en otros países que tienen muchos más colores. El mío se llama Sun, es como el segundo más claro. 1, 2, el segundo más clarito. Yo soy bastante blanca, o sea, yo quedé como cruda, básicamente. ¿Listo? Me metieron al horno y dijeron, ay, saquémosla de una vez. Listo, ya, quedé así. ¿Ok? Se llama Sun, ¿listo? Pero hay muchísimos tonos. Se llaman ilusores ópticos. Miren el poquitico, lo de abajo era BB Cream, que yo voy a utilizar. Yo vuelvo y lo reparto en mi espátula. Ay, miren, ahí les están colocando el nombre del documental en inglés. Gracias, Natalie. Esto es un equipazo. Miren, pongo un poquito de la base y escúchenme en esto. La misma aplicación que la BB Cream. Pómulo sobre la frente, la nariz y el mentón. Pómulo, frente, nariz, mentón. Y luego descargo la brocha. Mientras yo hago eso, quiero que vayas no solamente notando el cambio, sino que te voy a retar. Yo siempre, la misma brocha, Marta, yo soy lo más práctico del planeta. ¿Listo? Para que no sientan que uno, miren, los maquilladores muchas veces usamos muchas, y nos ven muchas, pero porque vamos a maquillar 4 y 5 personas y no usamos las mismas brochas en cada persona. Pero tú en casa no tienes que enredarte. Miren, voy a colocarlo, yo lo estoy haciendo a toquecitos. Tú lo puedes hacer también arrastrando en trazos muy cortos o de forma circular hacia afuera. A mí me gusta a toquecitos. Frente, nariz, mentón y el pómulo. Mientras les cuento esto, les voy a retar. Yo siempre les digo, no me crean todo lo que digo. Sospechen, sospechen. Porque cuando uno sospecha, yo aprendí a no tragar entero. A tragar entero en Colombia es como a quedarme con la información, con lo que le dicen. Porque así perdí mucho dinero o lo mal invertí. Dejémoslo así, lo mal invertí. Cuando compren esta base, quienes no la tienen, cómprenla porque vale cada peso, dólar, yen, donde estés, en el país donde me estés escuchando. Cada, mejor dicho, no se arrepienten. O sea, cada centavo vale. Báñense. Pues obviamente báñense todos los días, pero la invitación es maquilladas, báñense. Cabello y todo, hasta con champú. No se cae ni una gota de maquillaje. ¿Me lo puedo aplicar para meterme a la piscina? Pues yo no me maquillo para meterme a la piscina, pero sí te lo puedes aplicar. ¿Me lo puedo aplicar para ir a la playa y meterme a la mar? No se cae. Eso es lo más top. Que andan en moto, en motocicleta. Algo peor que un casco de mujer. Que se quita uno el casco, se quita todo el maquillaje y son esos cascos sucios por dentro. No se cae. Esto es lo más top del mundo. Miren todo lo que me sobró. Chicos, cuando ustedes saquen base, recuerden, o cualquier producto, recuerden que no lo pueden devolver. O sea, ya eso murió. ¿Se puede aplicar con pomito? Sí, hay. Ana, Alpine Pause. Esperen que yo tengo una cosa aquí que no les iba a mostrar, pero les voy a mostrar. Este tipo de esponjitas o de pomitos funcionan muy bien, que son las famosas blender, funcionan también súper bien de uso personal, porque esto por estar húmedo todo el tiempo, pues prolifera los honguitos más rápido. Entonces tienes que tener cuidado, por eso a mí me gustan más las brochas o utilizo esponjas si son solo para mí. No le pongo nunca esponjitas a nadie en la cara. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, ahora sí, me sobró y todo, pero vamos a quedarnos así. Yo quiero que me contesten solo los caballeros, solo los hombres, porque yo sé que las niñas notan la diferencia. Ustedes hagan un esfuerzo, mentira, no. Se nota. Miren este lado de la piel. Ahora miren este. Camilo, gracias. Juan, yo sé que lo que están diciendo lo dicen con amor. Juan Pablo, Julio, Mauricio, Abraham, se nota total. Si tengo una reunión ahorita es algo así. Se nota impresionante. Ahora sí, chicas, ¿les gusta? ¿Saben qué me gusta? Que miren el acabado. Miren que aún se deja traslucir un poquito la mancha. Eso hace que tu piel se vea natural. Miren, les voy a dar una recomendación, si la quieres tomar. Si a ti te gusta el maquillaje cargado, que se vea muy, muy, muy prolijo, pero como sin imperfecciones, no tengo problema. Es tu gusto. A mí me gusta el maquillaje que deje traslucir un poco la piel. Que digan, qué linda, ¿será que tiene base? Pues esa es la piel de ella. Que alcancen a sospechar,
¿Será que tiene base? ¿O ella es así? Genial. Base Exactitude, yo utilizo el tono Sun. Hay un tono un poquito más neutro que se llama Natural, que le viene muy bien a todas las mujeres latinas. Hay para pieles afro, porque ahorita me preguntaron, yo amo maquillar pieles afro, me muero porque Aristri sacara una línea exclusiva solo para afros, pero sí. Pao, ¿tú eres la que eres afro? Porque la capuchino, si eres una negraza así, mamacita, pues mamacita se entiende, bonita, ¿no? Te sirve. Muy bien. Ahora sí, se preguntarán si me voy a aplicar corrector. No, hoy no. Hoy voy a dejar el corrector para el final. Es lo último que me voy a aplicar. No se asusten, no tienen que hacerlo en el orden en que yo lo estoy haciendo, pero son sugerencias para lograr un buen acabado. Sí, capuchino, si eres afro. Voy a tomar un rubor. Moni, sigue el polvo. El rubor. Tranquilos. Listo. A mí me gusta ponerme el rubor antes que el polvo. Trigueña oscura te puede servir, afro trigueña oscura, yo lo llamo brownie, te sirve la brulí, va a ser brulí, ¿ok? Y lo mismo, niños, chicos, si yo no alcanzo a contestar todas las preguntas, dile a la persona que te invitó que por favor te amplíe la información. Yo voy a utilizar hoy 2 rubores, no tienes que usar 2, quiero utilizar varios para que tú veas las posibilidades. Este rubor que voy a utilizar aquí se llama Kimono Nude, a ver si aquí se ve un poco mejor. Kimono Nude hace parte de una colección primavera-verano que llegó ahorita en Argentina, porque vi que había gente en Argentina, sé que en Argentina acabó de llegar. Y estos son rubores, vienen 3 tonos, coral, pink y nude. Y este me gusta mucho porque es un tono más neutro, entonces les voy a dar gusto a todas. Este rubor tú te lo puedes aplicar hacia toquecitos, pero como yo quiero que lo veas, ay, sí vieron, es que llegó a Argentina y a México creo que también llegaba en estos días, el 13 de mayo. Voy a colocar el rubor sobre mi paletica mezcladora. Tú lo puedes colocar directamente. Acuérdense que este es como mi ayudante el día de hoy. Voy a tomar una brochita para rubor, listo, que es una brochita un poco más espolvoreadita, ya ahora sí cambié de brocha, ya no me sirve la otra. Tomo un poco la brocha para rubor y voy a colocar el rubor justo debajo de la ceja, a la altura del pómulo, sin tocar la zona donde está la ojera. Básicamente es como si este dedito quedara limpio. ¿Listo? Voy a empezar a poner el rubor de ahí hacia la oreja. De ahí hacia la oreja. Yo lo hago en toquecitos porque como tengo la cara cremosita, gracias Andrea, como tengo la cara cremosa, jugosita, en textura, no quiero que se me corra. Entonces, y como yo no me he puesto polvo, y ya les voy a contar por qué, voy a poner otro poquitico. ¿Listo? Ahora sí vamos a ir avanzando con ganas. Voy a colocarlo. A mí no me importa quedar un poquito más oscura o como más rosada o colorada, que llamamos aquí en Colombia, porque enseguida me voy a colocar el polvo, entonces eso se sella y queda súper bien. ¿Listo? Listo. ¿Cómo se dice? Tamara. Tamara, sí, la persona que te invitó te hace toda la aclaración. Y lo voy a colocar de acá hacia afuera. Esto es un tono más neutro, más para la que se pelea con el rosa. Moni, a mí no me gusta ponerme rosa, parezco la Barbie que no se vendió, me siento muy rara, el rosa no va conmigo. A las latinas nos ha costado muchísimo entrar al tema del rosa. Sin embargo, el rosa genera un poco más de piel saludable, chicos. No nos digamos mentiras, que nadie se ve saludable amarillo. Miren, yo estoy en este momento aquí en la sala de donde estoy transmitiendo con 2 amigas, una nutricionista y una médica, donde yo bien, bueno, con tres, ya la otra sola más, con 3, ¿listo? Donde ellas me vean, a mí yo soy bien amarilla, me vean todavía más amarilla, no, pues me mandan por urgencias, o sea, de una vez a esta le pasó algo, pero uno siempre cuando está como más sonrojadito, como más rosadito, dicen, hay más irrigación sanguínea, en fin. Voy tomando tono, voy dándole dimensiones al rostro, Belén. Eso es tomar tono, dándole dimensiones al rostro. Soy amarilla, yo soy súper amarillísima. Miren lo que voy a hacer. Labial. Voy a utilizar, ¿cuál es? Este es el terracota. Miren esto. Miren qué buen truco. Cuando ustedes hacen ejercicio, se ejercitan, corren, bueno, cualquier actividad que genere, que te dé calorcito, ¿dónde se ponen rosaditas? ¿Por acá o por acá? ¿En las mejillas o casi en la oreja? En las mejillas, ¿sí o no? Miren lo que yo hago.
labial. Este es el terracota. Como es un labial hidratante, es un labial tratante, ustedes sabían que Artistry es una línea catalogada como una de las mejores marcas de maquillaje tratante, eso se los conté ahorita. ¿Qué estoy haciendo? Descargando el color, porque no quiero que me quede tampoco pues roja, ¿listo? Y vengo con mis deditos así puntaditos y empiezo en las mejillas a colocarme el tono terracota o el Daring Red. Pao, si tú eres más afro, más oscurita, ponte el Daring Red, te queda todavía más lindo y le sacas partido a esa piel negra que es tan hermosa. Pongo mis deditos, resulta que no tienes tablita, no te lo pongas así, miren lo que pasa, me queda el parche. Entonces descargo a toquecitos y vengo a toquecitos justo en las manzanitas o debajo de mi ojito, para que se vea la piel un poco más sonrojada y digan, ah, sí, pues más aliviadita, ¿no? Como más sanita, amarilla no me veo sana. ¿Listo? Muy bien, es un labial, el que yo utilizo es el terracota, pero también me gusta mucho el Daring Red. Muy bien. Después de esto, yo sello con polvo. ¿Por qué lo hago después? Porque me gusta que el polvo se vuelva como un velo para que deje ver el color que está debajo. Entonces yo no me veo llena de color, sino saludablemente con color. No me veo súper maquillada, sino que piel tan saludable. Miren cómo va cambiando esto. Ay, no, miren. Genial. Muy bien. Nos vamos al polvo. Yo voy a utilizar, mi polvo también hace parte de la misma familia Exact Fit, o sea que tiene ilusores ópticos. Ay, cierto que este lado queda genial. Miren cómo se ve la piel. Miren la iluminación y yo no tengo iluminador. ¿Sí ven? Se ve jugosa la piel y no se me ven las arrugas. ¿Listo? ¿Se puede usar BB Cream, CC Cream y la base? Sí, yo lo apliqué, porque como mi CC Cream, gracias, me has preguntado varias veces y apenas alcancé a leerlo todo. Yo me aplico mi CC Cream como protector solar, luego puse base y ahora me puse BB Cream y luego base. ¿Listo? Brocha. Este es mi polvo compacto. Aparte de que esto tenga ilusores ópticos, sea prueba de agua, les voy a decir que me gusta, que esto trae repuesto. O sea que yo puedo sacar el repuesto. Miren aquí, ¿sí ven? Que tiene como una huequito. Cuando se les termine, ustedes pinchan ese huequito y sale el repuesto y tu proveedor, la persona que te invitó, te puede hacer llegar solamente como el refill, ¿no? Como el repuesto, en el caso de esta presentación. Me gusta mucho porque ahorro muchísimo dinero. Les voy a contar un truco. A las que les gusta el polvo translúcido, genial. Miren, Colombia no tiene polvo translúcido de Artistry. Si me estás escuchando desde cualquier país, con gusto te doy mi dirección para que me mandes uno. Me parece fabuloso. Cuando tú te pongas polvo base, que ya le diste color a la piel, tú puedes sellar con polvo translúcido. Y me parece genial. Yo siempre uso todo con brocha. Doy cursos de maquillaje, sí, como estos. Miren. Este polvo viene con su esponja. Perdónenme los importadores, ya les conté que yo no uso esponjas porque gastan mucho producto. ¿Qué hace una esponjita? Y se come el polvo. Y vas, y encima tú vas y te sobas la cara. O sea que todo el producto, por eso es que la esponja empieza a pesar. No. Pones, 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 ay Diana, qué envidia. El polvo translúcido de Artistry es muy top, que es con una tapa negra, me encanta. Pones, pones. En el caso de la brocha, apoyo, ¿quieren que les cuente algo? ¿Quieren saber cuánto me dura a mí esto? 9 meses. Y pongo. ¿Se dan cuenta que estoy solamente descargando la brocha? No empiezo a ir como unos locos, se me así. Descargo la brocha. Voy a solamente a sellar todo esto. ¿Listo? En Estados Unidos también hay polvos. Ay, Andrea, qué rico. Miren, el polvo compacto, cuando ustedes no se quieran poner base, que quieran dar un poquito de cobertura, funciona genial. Pero los polvos sueltos, si ustedes ya se pusieron base, rico. ¿Por qué? Porque ustedes no le van a dar más color, ya están con el color de la base. Ya, el polvo suelto es genial y lo he ensayado. Además, ¿saben qué? Que me parece que viene en muy buen tamaño. Normalmente a uno le venden polvos sueltos muy pequeños. Vienen muy buen tamaño. Entonces pongo, yo voy a usar este es el que yo tengo. Y voy a empezar a poner. Ok, muy bien. ¿Se dan cuenta lo que es lograr una piel? A ver, yo veo cuánto tiempo tengo. Muy poquito tiempo, así que pongámonos la piel. Los contornos, Stephanie, listo. Ahorita te muestro un poquito los contornos. Es que esto es un tema
que después me inviten a hablar de contornos, delineados perfectos, yo acá haciéndome delineados perfectos, contornos, un máster de ojos, ahí te voy a dar ideas. Muy bien. Ok, está aquí. Miren la diferencia de la piel de este lado con la piel de este lado. Cuando tú ya tienes la piel lista, unificada, tú te pones máscara para pestañas y un labial y te desmaquillas. ¿Listo? Ustedes se dieron cuenta cuando yo me puse la base, que yo me puse base sobre el párpado. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque necesito aclarar un poquito el color del párpado para que cuando yo me coloque las sombras se vean muchísimo mejor. Cuando me coloque el color se vea mejor. Como yo ya hice este paso, me voy a ir derechito a ponerme el maquillaje para las cejas. ¿Ok? Acá sí me voy a acercar bastante para poder que me vean. Lápiz para cejas. Yo voy a utilizar este el día de hoy. Este viene con 2 puntas. Esta punta es el color y este es el portacolor. Cuando a ti te llega, te va a llegar así. Cuando se te termine, tú sacas esto, guardas esto. Si lo botas, te toca volverlo a comprar. Vas a guardar esto y te sigue llegando solamente esto. Entonces ahorras dinero. Ya se dieron cuenta que yo soy María Economía. Voy a tomar el cepillito o el spooling pues que tiene el lápiz y lo voy a peinar mucho, mucho, mucho. Gracias, Diana. Voy a peinar mucho mis cejas hacia arriba. Y con este lápiz que es retráctil, ¿ven? A ver, yo sé aquí no se ve, acá. Que lo puedo sacar mucho la punta o poquito. Voy a empezar a hacerme la margen o el croquis o el marco de la ceja. Gracias, Norman. Entonces, miren, voy a empezar a hacerme el margen de la ceja. ¿Se acuerdan cuando, bueno, yo no sé si en todas partes, pero en el colegio o en la escuela cuando estudiábamos, sobre todo los de mi generación, nos enseñaban que a los cuadernos había que colocarles como una lineecita en el borde para que no se terminara? Acá está mi amiga, es que a mí me tocó, que uno tenía que hacer la lineecita así para no salirse. Eso estamos haciendo, la lineecita para no salirnos. Entonces yo voy a empezar a hacer. A ti también, Joana, también te tocó. Eso es muy colombiano, ¿cierto? Y voy a hacerlo. ¿Qué estoy haciendo? La margen inferior. Para poder saber como margen, sí, como para poder cercar la ceja. Cepillo y peino hacia abajo. ¿Listo? Están entretenidos. Y peino hacia abajo. Y voy a empezar a hacer la margen superior. Ey, dije entretenidos y nadie dijo nada. Ay, gracias, Lina. Ya estaba preocupada. Listo. Y voy a hacer la margen superior. Cuando yo llego al ángulo o al vértice, Vane, gracias, voy a empezar a bajar. ¿Valió la pena la espera? Ay, ustedes no saben, chicos, la fuerza que yo hice ayer. Pues hay cosas que se salen de las manos, pero uno quisiera como que tener todo bajo control. Qué risa. ¿Sí ven? Hasta ahí no ha pasado nada. Me estoy haciendo la margen. Listo. Me estoy haciendo la margen. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué las cejas son tan importantes? Porque son el marco de la cara. Imagínense que el ojo es como una casita. ¿Quién ha dicho en algún momento que pase por una construcción y digan, ay, qué linda quedó esa casa sin techo? Nunca. Uno cuando ya tiene el techo dice, qué linda quedó esa casa. De lo contrario, les está quedando bonita. ¿Sí o no? La ceja es el techo. Miren cómo va teniendo diferencia. Y no la he terminado. Cuando yo le hago esto, peino y digo, les tengo que dar una charla completa acerca de esto. Esto es un visitante en cuarentena. Después les cuento. Se me obstruyó una glándula por usar bobadas. No se desmaquillen nunca con aceites ni con pendejadas, perdón, con bobadas de esas si no quieren quedar con un habitante ahí que no necesitan. Listo. Entonces miren esto. Termino la margen de arriba y la de abajo, peino, y cuando me miro, evidentemente acá hay un huequito, como un vacío, entonces ahí voy a empezar a hacer pelitos. Si acá tengo, pues ahí no me hago, empiezo a hacer pelitos. Las cejas empiezan derechitas, derechitas. Hay muchos hombres en esta sala, ¿cierto? Que, confírmenme, a veces nos escuchan hablar de este mundo mágico del maquillaje a nosotros las mujeres, y yo sé que muchos dicen, a mí ya me dieron hasta ganas de ensayar. Las que no tienen nada de vello, entonces, ¿qué hacen? Hacen la margen y luego sí la maquillan toda completa. O las que están tatuadas, porque se han dado cuenta que los tatuajes, vaya, total, Julián, ensaye. ¿Cómo es de chévere? Maquille la esposita o la novia.
Bueno, un amigo, ¿saben qué? Yo aprendí a maquillar con mi hermano y es un ingeniero, sino que yo maquillo hace mucho tiempo, entonces mi hermano no tenía problema porque para ese entonces yo no tenía celular como ahorita, ni había redes sociales, ni nada. Ahora no se deja ni por equivocación. ¿Listo? Y llené. Peino bien acá, miren que todavía ahí se ve un huequito. Entonces lleno, lleno. Después de que yo haga eso, peino la ceja y yo utilizo el cepillo no para que la ceja me quede peinada, sino para borrar como las márgenes. A mí no me gusta que se vea marcada la ceja y que la gente diga, ay, se maquilló mucho las cejas. No, acuérdense que a mí me gusta que digan, dejo algo para la imaginación. Entonces, pues tampoco tan evidentes. Peino, peino y peino. Ahora sí, chicos, ojo listo para maquillar. Eso quiero con mis cejas. Tamara, es súper fácil. Mira, dile, que Mauricio fue el que te invitó. Yo por ahí, yo ya me cogí todos los chismes acá. Esto se llama lápiz para cejas. Hay muchas otras técnicas para hacerlo, pero los lápices permiten, cuando uno va haciendo el ensayo, de tener más destreza. Entonces permite hacerlo. ¿Listo? Claudia, gracias. Miren la ceja. Ahora sí. ¿Sí se dan cuenta que es muy diferente maquillar este ojo a este ojo? O sea, ya este ojo tiene, ya esa casa tiene techo, ahora la vamos a moblar. Ahora sí nos vamos a maquillar. Voy a tomar un difuminador para sombras, una brochita para sombras, voy a utilizar de diferentes tamaños. Por ejemplo, miren que esta es más, voy a tomar una de otro color, esperen, para hacerme entender. Se dan cuenta que esta es más grande y esta es más pequeña. La más grande la voy a utilizar para, ¿qué dice el rubor? A ver acá, es cuando me pasa. Lina, ¿tienes lápiz para cejas? Es una nota. Consigan ese lápiz para cejas porque es súper chévere. Miren, voy a tomar... Moni, ese es el rubor. Sí, tranquilos. Miren, ¿saben por qué quiero hacer esto? Porque muchas mujeres me dicen, Moni, es que yo no tengo sombras. Entonces no me puedo maquillar. Claro que te puedes maquillar. Vas a tomar el mismo rubor que te aplicaste. En este caso es el Kimono Nude. Como es un tono mate, me va a venir súper bien para hacer esto. Tomo con el difuminador de sombras y lo voy a colocar de afuera hacia adentro, sobre todo mi párpado fijo o debajo de la ceja. Imagínense que se van a dibujar una ceja debajo de la ceja, o como si fueran a pintar el techo de la casa, pero por dentro. Miren, vamos a pintar el techo de la casa, pero por dentro. ¿Listo? Vamos a pintar el techo de la casa por dentro. ¿Listo? Cristian, me les voy a robar un momentico más para terminar. ¿Listo? Casa por dentro. Vamos a pintar el techo por dentro. Eso es lo que nosotros llamamos tonos de transición. Los tonos de transición son los que nos ayudan a pasar de un color a otro y que no se note como la interfase, ¿no? Eso normalmente los utilizamos en colores que sean más mate, o sea, no mate de tomar, sino sin brillo. Entonces lo voy a colocar ceja debajo de la ceja o voy a maquillar el techito por dentro. Por fuera sería por acá. Por aquí es el techito por dentro. Muy bien, ¿todos ya hicieron eso? Ahora sí, vamos a entrar en materia. Vamos a maquillar el ojo rápido. ¿Quieres todos los productos? Ana, Ana, pero empiece por los que no tienen, por los que sabe que no tienen, ¿ok? Escojan tonos fríos o cálidos. Les voy a dar la opción a ustedes porque yo no sé cómo vamos a maquillar. Escriban pues, mientras yo tomo agua. ¿Fríos o cálidos? Ay, no, pero pónganse de acuerdo. Cálidos, fríos, cálidos, verano, cálidos, fríos, fríos, fríos. ¿Por qué se deciden tan difícil así? Bueno, vamos a combinarle pues a esto a ver cómo hacemos. Vamos a hacer algo. Muchas personas le tienen miedo a los fríos, por eso escriben. ¡Ay, Saskia! Listo. Miren esto. Esta paleta que yo voy a utilizar de color es de la colección Tokio, se llama Kabuki Pop. Yo traje dos, la Kabuki Pop, que es de colores fríos, y la Kabuki Glam, ¡ay! Se me atravesé aquí la mano, que es de colores más cálidos. Voy a tratar de hacer una combinación entre ambos sin salirme de la armonía, ¿listo? Esta que es de tonos fríos y otros, ay, sí, ya, eso es con lo que me estoy tratando la mancha, enseguida les cuento. No me vayan a dejar olvidar, que me están contando con qué me estoy tratando la mancha, ya les voy a decir. Miren, esto que estamos viendo acá son 10 cajoncitos, 10 espacios. El tono 1, 2, 3, 4, 5 son sombras. El tono 6, 7, 8, 9, 10 son labiales en diferentes texturas. Y estos de acá, los últimos dos,
son en polvo, o sea, son labiales secos, entonces los puedes usar de sombras. Eso se puede hacer cuando tú estás usando productos de buena calidad. En Colombia, yo no sé si en los otros países hay una cosa que llaman el labial mágico, que tú te lo pones y eso queda fucsia. Pongas eso en la cara y verás cómo queda de bonito. Muy bien. Vamos a maquillarnos el párpado móvil. ¿Listo? Párpado móvil es esta media lunita que cercan las pestañas superiores y hacen así como una sombrillita. ¿Listo? Para todas las mujeres que tienen buen párpado móvil, es decir, que se ve, que ustedes abren el ojo y se ve este párpado y este párpado, voy a usar primero mi dedito y voy a utilizar este tono azul. Bueno, es como un verde azul. Y miren lo que voy a hacer. Miren. Miren lo que voy a hacer. A colocar todo el azul. Vamos a perderle el miedo a esto. Es como un verde azul. Listo, ya te voy a explicar con ojitos más cerrados, o asiáticos, o párpados caídos, o párpados móviles pequeños. Ya les voy a explicar qué van a hacer. Entonces, normalmente un párpado móvil pequeño es este que cuando abres aquí quedas como así. Como que no se ve, ¿no? Van a hacer lo siguiente. Van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo sobre su párpado móvil. Y se van a imaginar el párpado más grande y lo van a dibujar. Literal, van a dibujar esa media luna o esa sombrillita. Si no sabes hasta dónde llevar el color, mira este truco. Mira, yo me estoy limpiando. Miren este truco. Si no saben hasta dónde llevar el color, toman un corrector o una base. Se colocan una marquita justo encima del iris. ¿Sí ven? Sobre las pestañas superiores, justo encima del iris. Porque a veces dicen, ¿cómo hago para hacérmelo de mentira si no sé hasta dónde llevarlo? Y van a hacer esto. Miren hasta dónde subió. Hasta ahí puedes llevar el color. Lo que quiere decir que si yo quisiera ampliar el mío, puedo subirlo hasta ahí. Voy a hacerlo con una brocha. Ese paso me hice entender. Ese paso fue claro para ustedes. O sea, ¿cómo lograr esta mentirilla? Listo. Entonces, como yo, según esta marca, ¿qué es el truco de la vida? Cuando ustedes hacen cortes, las técnicas de cut crease que se ven cortes, yo voy a montar unas fotos ahorita. Justo cuando termine este curso, monto unas fotos a mi Instagram y van a ver el corte. ¿Cómo hago esos cortes? Así, miren así. Como yo no tengo cómo hacerme el corte, hago la marca y ahí quedó. Me lo voy a dejar ahí para que lo vean. Entonces, eso me indica que yo puedo subir aquí un poquitico, utilizar una brocha más pequeña y voy a subir un poco el color. ¿Listo? Vamos a subir el color, ya vamos terminando. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Vamos a acabar. Esa bolita, yo no sé, Dios me quiso poner ahí un detector de gente con buena energía, por eso me puso acá, porque ustedes son gente con buena energía. Ese es mi detector. Si se inflama, es que ustedes tienen súper buena energía. ¿De dónde me salen tantas pendejadas? Bueno. Listo. Miren lo que hice. Ah, lo amplié, o sea, me lo imaginé así de grande como este. Van a decir que no, seguro tienen súper buena energía. Hasta Cristian se aguantó que yo me esté demorando más de la hora. ¿Listo? Ya utilicé este azul. Entonces, miren qué vamos a hacer. ¿Qué les parece? Les propongo, si me hago un maquillaje que le venga muy bien al párpado caído y a todos los ojos. Porque la gran mayoría de mujeres que tienen párpado caído o encapotado, como así. ¿Listo? Pues sufren mucho con el tema, porque dicen, ¿cómo me maquillo? Eso no se ve. Hay una técnica que por estos días está súper en tendencia, que se llama los foxy eyes, y es lograr un acabado donde luego se vea más levantado. Vamos a hacer eso. Entonces, porque eso nos va a servir para todos. La misma paleta, pero ahora necesito tomar un color más oscuro que el que hice. Si acá te pusiste rosa, entonces un color más oscuro. ¿Tienes un morado? Póngale morado. Si te pusiste dorado y te quieres poner aquí un verde, verde. Si te pusiste aquí, no sé, café, pues inevitablemente este será un negro, ¿verdad? Vamos a ponerte un color más oscuro que el que pusiste adentro. Yo voy a tomar la sombra número 5 de la paleta, quito el exceso y apoyo mi pincel justo donde se terminan mis pestañas superiores, acá, en este huequito. Ese huequito se llama cuenca. Para muchas mujeres no existe la cuenca. No existe, no, ustedes no la ven porque el párpado está así encapotado, entonces no la ven, pero sí la pueden sentir. Toman una mano, no se vayan a cambiar la raza ni mucho menos, pero toman una mano, levantan un poco el párpado y con el pincel
van a empezar a hacer bolitas, giros, en el mismo punto. Miren que yo jamás entro al párpado. Levantan, ¿para qué? Para que si tienen este pliegue acá, pues lo puedas sostener. Si no lo tienes, pues qué buenas tú. Entonces, vas a empezar a hacer giros en el mismo punto. Ya les dije que este es mi detector de buena energía. Listo. Ahí, bolitas, bolitas, y vas viendo y dices, pues sí, pero todavía se ve como parchadito, Mónica, eso se está viendo como muy raro. Tranquilas, no pongo más color. Bolitas, bolitas. Y cuando veo que se va difuminando, entonces, obvio, no puedo dejar el resto del párpado sin maquillaje porque no perdimos el curso. Entonces, vamos a empezar a hacer bolitas, pero más grandes. Sin meterme a la mitad del párpado. Miren, ¿con qué pueden hacer esto? Mira qué bien, no sabía. Ay, súper. Ah, no, yo qué voy a saber quién es de LI3Y. ¿Cómo te llamas? Niños, es que ustedes me confunden. Listo. Miren, y empiezo a hacer bolitas en el mismo punto. Agente secreto. Y gracias, Sebastián, gracias. Y empiezo a llevar el color como si fuera para las cejas, ¿sí ven? Pero estoy en el mismo punto, en el mismo punto, en el mismo punto. Jamás he entrado a la mitad del ojo, en el mismo punto, ¿sí ven? Miren que yo empiezo a verlo desde afuera. ¡Ay, Cristian me dijo cómo se llamaba y no alcancé a leer! Miren que empiezo a verlo desde afuera y se ve con más forma. ¿Ahora qué hago? Vengo con el color, milagros, y empiezo a llevarlo como hacia el ángulo de la ceja, como hacia acá. Entonces no he puesto más color. Estoy utilizando la paleta Kabuki Pop de la colección Tokio. Estas paleticas, ¡ay, que se me cae algo! Estas paleticas me parecen súper chéveres porque son muy prácticas, o sea, traen de todo. Miren, los labiales son gloss, pues como brillo, brillo con color, labial, labial, miren que este tiene mucho color. Y los que son secos, ahorita me hago con los que son secos. Ay, bueno, qué pesar. Pero esto lo puedes recrear con las sombras. En Colombia, si ya no hay, con unas sombras que tengas o de las colecciones que hay. ¿Listo? Pero hay muchos. Esto acaba de llegar al resto de Latinoamérica, llegó a Argentina, llegó a México, no sé si en otras partes. ¿Sí se dan cuenta que qué hice? Sin poner más color vine y ahora sí lo traje para adentro. Pero arriba, nunca acá. Entonces, miren que el efecto de este ojo con este, y vamos a quitar esto, es muy distinto. ¿Sí se dan cuenta que se va viendo más levantado? Muy bien. Vamos a darle marcación, ojo, párpado caído, ojo, párpado caído. Y nuestras brochas están tan lejos. A ver. Espérenme, chicos, que tengo que buscar una brochita pequeñita acá. Ojo, párpado caído, porque el párpado caído tiene este problema. Bueno, esa condición. Cuando el párpado caído, ya termino en 10 minuticos. Cuando el párpado caído es así, tiene un espacio como entre las pestañas superiores e inferiores y aquí se ve como un triangulito. Todas las del párpado caído o párpado así encapotado, vaya, fíjense, puede que tú hoy a los 20 años no tengas el párpado así. Mira a tus papás, si alguno de ellos tiene eso, vete preparando. Porque cuando el párpado se va cayendo, genera el plieguecito, ¿listo? Jenny, Cristian ahorita te lo pasa, ¿listo? Entonces, miren, genera un plieguecito así. Este plieguecito de acá genera un triangulito entre las pestañas de arriba y las pestañas de abajo. Niñas de párpado caído, ese es el truco, el top número 1 para uno arreglarse un párpado de esos. ¿Qué vas a hacer? Como yo soy así, voy a usar un labial. Entonces voy a utilizar el labial más oscuro que tiene mi paleta Kabuki Pop, porque sí, porque me gustan. Quito el exceso y vengo y lleno ese triangulito. Justo ese triangulito. Si ustedes se dan cuenta, este triangulito me da justo antes de llegar al iris. ¿Lo ven? Tranquilos. Enseguida, por eso me pongo el corrector al final. Ese triangulito me da justito antes de llegar, ¿a dónde? Al iris. O sea, debajo de la parte blanquita del ojo. No, ¿sabes qué, Lina? Es que yo aprendí, que Lina dice que soy muy recursiva. Miren, cuando tú estás usando buen maquillaje, los productos se vuelven multifacéticos o versátiles. Tú no puedes hacer eso con un maquillaje de mala calidad, por eso les dije que vieran el documental, para que se den cuenta los daños, la cantidad de enfermedades, los daños que se hacen cutáneos, que son bárbaros con maquillajes de mala calidad. Cuando yo sé que mi maquillaje es de buena calidad, yo puedo convertir la sombra, es más, en mi Instagram, buscan ahí abajito, hay un maquillaje con tonos azules. Ese maquillaje está hecho con esto. Los labios son esta sombra
Y el delineador y la pestañina son pura pestañina. O sea, el delineador me lo hice con pestañina, para que lo busquen. Tomo el labial y lo coloco acá, justo en este triangulito. No van a hacerse más. ¿Listo? Justo en este triangulito. Para poder terminar el look de los ojos caídos o párpados caídos, voy a hacer lo siguiente. Siempre digo que cuando usted necesite invertir un lápiz de ojos, ustedes los pueden desencartar, porque un lápiz de ojos se nota. Yo le invierto a los que son oscuros. Miren esto. O sea, una cosa que no se que pigmente bien. Yo le invierto a los azules. Hay uno de la colección Bangkok que se llama Amatista, que es morado. A mí ya se me acabó. En Colombia ya no hay. Si lo tienen, consíganlo, porque es muy top. Ojo a lo que vamos a hacer. Miren que fui pasando de menos a más. Si tú ya quisiste parar, bien. Miren esto. Mi Instagram es Nica Sánchez 1. Como Mónica Sánchez, el 1 y le quitan la M y lo. Van a tomar el lápiz como si vinieran de la sombra de abajo que se acaban de hacer y van a rayarse como si fueran para la ceja. ¿La ven? Van a rayarlo como si vinieran para la ceja. Qué cosa tan horrible, Mónica. Ah, esperen cómo queda de lindo. Van a tomarlo de ahí y van a hacerse una rayita como si fueran para la ceja. Después van a tomar la parte externa y se van a hacer, yo lo llamo matachitos. Van a hacerse un rayoncito acá con negro o con café oscuro. Un rayoncito. No tienen que maquillarse full. Y con el difuminador, esto tiene al otro ladito, un difuminador, van a hacer esto. Lo van a regar hacia la ceja, lo van a traer hacia el ojo. Lo van a regar hacia la ceja, no hacia la oreja, hacia la ceja. Lo van a regar hacia la ceja, lo van a regar hacia el ojo. ¿Listo? Lo riegan hacia la ceja, lo riegan hacia el ojo. Me hice un rayoncito. Miren el efecto que empieza a dar. ¿Y lo quieres más pesado? Por dentro. Solamente sobre la parte que puse en la parte de abajo, ya no más. No le voy a poner nada más. ¿Cómo lo ven? Ya tiene más forma ese ojo, ¿cierto? ¿Listo? Esto para las de párpado caído, hasta ahí. No se hagan nada más. Me encanta hasta acá. Bueno, háztelo hasta ahí, pero te va a volver a quedar el ojo así. Entonces, hasta ahí. ¿Listo? Ahora, si tú quieres que tu ojo se vea más marcado, pues te pones creativa. Párpado caído hasta acá. O sea, tú para. No hagas nada más. A menos de que te quieras volver a caer, a tumbar el párpado. Vamos a tomar el mismo lápiz y miren esto. Listo, miren esto. Vengo y lleno. El mismo lápiz lo estoy haciendo por dentro. Mayores de 55. ¿Pero en qué, Jime? ¿En maquillaje o en piel? ¿Listo? Miren cómo se va viendo. Pero si yo quiero colocar oscuro por fuera y que mi ojo realmente tenga más dramatismo, me pongo oscuro por fuera y por dentro. Para los ojos, en términos de maquillaje, lo que quieras, solamente ten en cuenta la forma del ojo. Si tu ojo es caído, te sirve esto de acá. Y si tú eres más clásica, puedes utilizar, consíguete la paleta. Si eres más clásica, Jime, la paleta Kabuki Glam, porque tiene colores más neutros. ¿Listo? Yo lo que voy a hacer es, ya me puse por dentro, ahora me voy a poner acá, por dentro. Ya voy a terminar, por último, lo que hago es, con una brochita, les voy a mostrar, yo me pongo contorno de ojos con una brocha. Y luego me pongo, listo, hasta ahí. Miren lo que voy a hacer. Vamos a hacer. Gracias, Sandra. Miren, este es mi truco para las pestañas. Porque Dios fue muy generoso conmigo, me dio muchos talentos, pero las pestañas le iban olvidando. Miren esto. Ah, o sea, cómo Dios manda un maquillador. Sabía que yo iba a ser maquilladora y me manda con las pestañitas. Pero yo ya le dije que no importaba. Miren mis pestañitas. Ahora miren lo que yo logro. Esto se llama primer para pestañas. Si en tu país todavía hay esto, cómpralo. Así. O sea, así ni siquiera es una recomendación. Toma nota ahí, copia. Comprar primer de pestañas. ¿Para quién? Pues para las que tenemos poquitas pestañas. La que quiera muchas, pues se puede poner. Muy atrevida, pero ustedes verán. Miren esto, es como una máscara blancuzquita y yo me voy a poner así en las pestañas. Necesito que me queden blancas. Esto ayuda a potencializar mi pestañina. No es para que me queden blancas las pestañas para siempre. Ayuda a potencializar. Miren, gracias, miren. Miren, ya se ve, miren, ¿sí ven? Y miren acá. Sin pestañas postizas.
Me la dejo así bien blanquitas, blanquitas. Se llama base para pestañas o primer para pestañas. Es de la colección Bangkok que llegó en octubre del año pasado. Sé que en muchos países hay. Vale cada cosa. O sea, si tienes poquitas pestañas, es que miren la diferencia, niños. Miren, ay, perdón. Miren esto. Mientras la base de pestañas se me seca, yo voy a tomar una brochita y ojo a mi truco. Ya terminé. Tomo un poquito de mi contorno de ojos. Este es el mío, entonces yo ya le metí los dedos. Me voy a poner alrededor mi contorno de ojos. ¿Listo? ¿Se acuerdan que yo les dije que esto es súper importante? Miren esto. El contorno de ojos se llama Jude Stain. Hagan de cuenta que esto es el contorno, no el contorno. Esta es la zona alrededor de los ojos. Un contorno de ojos es el agua. Fibras de ese, no la conozco. Mira, esta es la zona de tus ojos. Cuando tú pones el contorno de ojos, le pones agua a la zona del ojo, lo hidratas. Cuando tú no le pones contorno de ojos, sobre todo un contorno que sea hidratante, no efecto placebo, ¿qué hace el corrector? Se pone el corrector y esa zona dice, ay, por fin, qué sed. Y se come el agua del producto. Los productos son formados por agua, aceites esenciales y pigmentos. Todos. Agua, los cremosos. Aguas, aceites esenciales y pigmentos. Entonces, ¿qué hace el ojo? Que no es nada bobo. Dice, Kai, que no nos ponen agua. Se toma el agua. ¿Qué te dejó por fuera? Los aceites esenciales y los pigmentos. Si estás en en un clima más frío, con vientos fríos, pues la piel aprovecha el aceite esencial. ¿Qué te dejó por fuera? El pigmento. ¿Por qué se te cuartea el maquillaje? Porque no le das agua a la piel. Estás en clima caliente, por el contrario, entonces la piel no quiere más aceite. Te lo deja ahí y es cuando tú dices en Cartagena que no te pones corrector porque se te recoge el corrector. Voilà, el problema no era el corrector, era el contorno de ojos. Por eso a mí nunca me falta, para que no se vean las arrugas, que además, pues nadie quiere maquillarse y que se le vean las arrugas. Muy bien, ahora me voy a poner la pestañina. Yo voy a utilizar esta, es una pestañina multipropósito, es una pestañina que da volumen y alarga, viene así. Les voy a mostrar cómo funciona. En esto viene como una ruedita. Miren que ahí el cepillo se ve largo y yo puedo poner el cepillo más cortito. ¿Listo? Vamos a ponerlo primero largo. Apoyo en la raíz de las pestañas, 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 pestañas. Siempre me hago como un zigzag y quito el cepillo. Un zigzag y quito el cepillo. Tengo actuando el contorno. Esto pasa a menudo. Listo. Ya, me había manchado, pero no pasa nada. Y luego encojo el cepillito y me hago en las puntitas de las pestañas. Me voy a ver en este espejito alterno acá para poderme ver más cerquita. Listo, ¿cómo lo vieron hasta ahí? Porque ya me voy a poner corrector labial y termino. ¿Aprendieron? ¿Les gustó? ¿Me pueden volver a invitar? Invítenme. No se pueden perder mañana el de cabello. Prometo mañana estar mejor peinadita, aunque a mí me gusta mi cabello así. Para los hombres, tranquilos, uno siempre hace colos cuando se pone la pestañina. Súper interesante, ¿te gustó? Qué bueno, qué rico, me alegra mucho. Ya terminé de ponerme mi máscara de pestañas, vamos a darle el toque de luz final a esto. Tomo mi corrector, hace parte de la misma familia Exact Fit, que tiene ilusores ópticos y esa prueba de agua, y mira lo que voy a hacer. Corrector en el lagrimal y hago unos rayitos de sol. ¿Sí ves? Corrector en el lagrimal y rayitos de sol. Necesito saber cómo uno hace las cejas. Lo mejor es que consigas un lápiz de cejas que te permita hacer un trazo mejor hecho. Y en mi Instagram hay una imagen, si de pronto no la encuentras porque sé que está muy abajo, me escribes y yo te la mando por un mensajito para que veas exactamente. Consigue el lápiz, incluso ahí tengo unas fotos de una niña médica que usa gafas y mostré el tutorial como el paso a paso y te lo comparto. Consigue el lápiz porque si no, ¿con qué te las vas a hacer? Miren, y empiezo. Gracias, Norman, y empiezo desde el lagrimal, lo llevo a la base de la nariz y aquí a toquecitos. Ay, el ojo apoteósico, el ojo recién levantado. Okay. En Colombia son las 2 de la tarde. Bueno, como la 1:30. Voy a sellarlo con polvo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque no lo voy a dejar cremosito. Nica Sánchez 1. Tomo
una brochita y simplemente sello. Si ustedes quieren más rubor, se ponen un poquito más de rubor. Si quieren, ya uno se hace como los toquecitos finales, ¿no? Yo no, les voy a confesar algo, yo no me pongo casi iluminador, porque cuando uno ya está como más grandecito, el iluminador puede generar un poquito como de efecto de arruga para dónde vas con Mónica y yo compito con eso. Ahorita alguien me preguntaba, Mauricio, no me acuerdo qué era, que les hablara del ácido hialurónico. Miren, esto se llama vitamina C con ácido hialurónico, es un producto de tratamiento de choque. Yo me lo estoy haciendo, este es el segundo frasco para disminuir esta manchita. Realmente no es que sea para las manchas, pero la vitamina C tiene una incidencia bastante importante en la luminosidad de la piel, entonces por consiguiente me mejora. Y el ácido hialurónico hace relleno dérmico. Yo me estoy haciendo esto en cuarentena, aproveché para invertir. Mira, ustedes se dieron cuenta que uno en cuarentena se dio cuenta que tiene muchos zapatos, muchos bolsos, más de lo que necesitan. Aproveche ese dinero que se está ahorrando porque ha dejado de comprar muchas cosas, invierta en usted. Es el momento para comprar productos para usted, no lo que no necesita. Dele un alimento a su piel, renueve su maquillaje, fíjese que no tiene. Se llama vitamina C con ácido hialurónico, huele súper rico. Este producto yo me puse a investigar y tiene una patente. La vitamina C está en una concentración del 100%. Eso es lo que la hace como diferencia con otras marcas que también tienen unas muy buenas, pero esta es una concentración al 100%, está súper estable. ¿Listo? Parezco un ¿qué? Ana, ¿cómo te fue? Listo. Voy a terminar de dar un toquecito aquí. No sé si Saskia quiera cerrar. Yo me voy a colocar, nótese que este es mi rubor, uno de mis rubores preferidos. Perdón por el acabado, pero ya se acabó. Esta es de la colección Bangkok, que es ojos y rostro. Se llama así, paleta de ojos y rostro. Tomo un poquito de este y lo voy a colocar. Es como un rubor con un poquito de luz, porque no voy a decir, le logro sacar algo. ¿Listo? Y lo coloco acá. Muy bien. Como a mí no me gustan casi los labiales, ¿por qué? Porque no me gustan, miren lo que voy a hacer. Gracias, Luisa. Voy a tomar con mis dedos. Si lo quieren más prolijo, pincel. Con mis dedos, un poquito de gloss. Ya el ojo está marcadito, entonces no quiero como más drama. Recuerda decirle a la persona que te invitó cómo conseguir los productos. Es más, hay unas formas de uno conseguirlos más económicos. Dile que te pregunte, que te cuente. Yo como todo lo pregunto, María Economía. Y voy a tomar un poquito de este, que es el que seco, y lo voy a poner. No sé si va a cerrar, si cierro yo o quiere cerrar Saskia o Cristian o Andrea o no sé, o Diana, no sé quién quiera cerrar. Yo lo voy a dejar hasta ahí, no me voy a hacer nada más. Los invito a que se van en documental, los invito a que revisen su maquillaje, revisen los productos que tengan para piel, inviertan en su piel, dejen de comprar bobas que no necesitan y háganse un regalo para ustedes. Eso es un tema de amor propio. Y hombres, por favor, a cuidarse, que a nosotras nos gustan que se vean lindos forever. ¿Listo? Besos. ¿Quién cierra? Hola, Mónica. Quedaste Oli. increíble, me gusta muchísimo el acabado, tienes unos ojazos increíbles, te quedó muchísimo, muy bien ese color, está increíble y te quería agradecer, definitivamente tienes un talento y como dicen en Colombia, eres una tesa de lo que haces, me encanta, me fascina. ¿Vale? Me voy a sentar así. Te queda, sí, te queda genial, te queda genial. A los que siguen ahí en el chat, por favor, hemos compartido un enlace para que puedas meterte ahí en ese enlace que está ahí, te registras, haces las preguntas, te vamos a contestar de manera personal y puedes estar participando en unos regalitos que vamos a estar dando, ¿vale? Vamos a regalar para un grupo de personas, así que yo creo que tienes muchísimas posibilidades de ganártelos. Mañana, Mónica, a mí me quedó una pregunta y es, ¿cómo haces que tu pelo crezca? Pero no me lo digas ahora, dímelo mañana, ¿vale? Vamos a invitar a mucha gente para que nos cuentes tu secreto, cómo haces para tener ese pelo increíble, largo, suave, sedoso, iluminado. Mucha gente le gusta saber de estos trucos, así que yo invito a todos los que están aquí que le pidan a la persona que los invitó para que les pase el link ya, y no se pierdan de todo lo que Mónica nos tiene que contar mañana, ¿vale? Vale. Muchísimas gracias por tu intervención, que tengas una buena tarde y muchas gracias a todos. Para ustedes un beso, nos vemos mañana. Chao, chao. Inviten a muchas personas, nos vemos mañana. Bye.